¿Qué tal? En este nuevo capítulo de Llamando a las puertas del Tao, os voy a doblar una práctica guiada por el gran maestro You Xuande, mi abuelo marcial, acompañado de mi shifu Chen Lisheng y de mi tío marcial Yuan Limin. Nos van a enseñar un ejercicio fundamental del sistema de los 5 animales o de los 5 elementos de Wudang, Wuxin Yang Shen Kung, que es el paso de la tortuga. Si te interesa este sistema, además, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar una muy buena noticia que seguro que te va a motivar. Vamos a verlo. Soy heredero del legado intangible del Kung Fu de Wudang, You Xuande. Enviamos nuestras oraciones y bendiciones a todos los seres. Hoy me encuentro con dos personas de gran influencia en Wudang y que lo difunden en todo el mundo, discípulos auténticos de la 15ª generación. Uno es el director de la Academia Sanfeng de Wudang, Yuan Limin, y también el director de la Academia Wuji, Chen Lisheng, dos de mis mayores discípulos. Hoy vamos a mostraros algunos ejercicios del Wuxin Yang Shen Kung, especialmente el paso de la tortuga. El primer movimiento es muy importante, algo que testifica si sois discípulos tradicionales de Wudang. Lo primero que debemos aprender es el saludo. El pie izquierdo como yang, dentro del yang hay yin, el yin se oculta detrás y dentro del yin hay yang. Abrazar y restaurar el yang con los pies juntos. Relajar la columna, vértebra por vértebra, relajar el hueso de dragón. El anular derecho toca la otra palma formando un tai chi. Arriba. 1, 2, 3. Relaja rodillas, cintura y cadera. Respira profundo. Vamos. Nos elevamos como una grulla que se lanza hacia el cielo. Abriendo la cadera, el pie desciende. Distinguir lo vacío de lo lleno. Invertir el cielo y la tierra, girando. Abrazar el origen y guardar la unidad. Manos en posición Hun Yuan de meditación. Esto simboliza el estado original del universo, el vacío que genera el yin y el yang. Es decir, el tai chi que genera movimiento y quietud es la madre del yin y el yang. Entonces yin y yang se separan. Recogemos el pie. Abrazar el sol y la luna. Una respiración continua que mantiene la vida y que entra en el Tantien. Cambiaremos una mano por la otra que sube. Forma de la tortuga. Respiración continua y relajada. Distinguir el pie vacío y el lleno. Las manos cambian como un yin y yang, trayendo la pierna. El paso debe ser como caminando sobre las nubes, igual que los gatos. Giramos la cadera, cambio de manos, una por la otra. En el vacío hay sustancia y en la materia hay vacío. Traemos la pierna de detrás y giramos. Cambio de palma. Inhalando cuando sube, exhalando al girar. Cambio de palma. El chi entra en el Tantien. Vamos a darnos la vuelta como un remolino. Sube la otra mano y luego cambian. Avanzando. Cambio de palma. Trayendo la pierna que quedó atrás. La transmisión tradicional de Wudang incluye métodos mentales e internos que no podemos enseñar en un vídeo tan breve. Es necesario dedicarse a ello expresamente.
Recordar que es fundamental distinguir el pie vacío y el lleno en los pasos. Volvemos a dar la vuelta como un remolino. Abrazar el sol y la luna. Movimiento de cierre con las palmas hacia abajo y los dedos corazón en línea. Elevamos los brazos. Guiar el chi de vuelta a su fuente. Cielo y tierra se fusionan. Los dedos corazón alineados. Las 8 direcciones se sostienen. Respiración continua y relajada. Abrazar el origen y guardar la unidad. Retrocederemos un paso realizando el saludo, agradeciendo el legado taoísta de nuestro fundador Chan Sanfen. El trabajo taoísta que se condensa en este sistema es demasiado amplio como para poder compartirlo en vídeos tan sencillos como estos que publicamos en YouTube. Hacen falta muchas horas y también hace falta una dedicación personal con corrección suficiente, con un feedback en el que podamos ir avanzando de la manera correcta. Estoy muy contento de contaros que vamos a lanzar próximamente una formación en este sistema, el Qigong de los 5 elementos o de los 5 animales de Wudang, tal y como lo he aprendido con mi Shifu Chen Lixen, que además se va a encargar él mismo de evaluar y de dar el aprobado final a las personas que considere que lo ejecutan de manera correcta. Este curso se va a desarrollar 100% online, de manera que progresivamente y empezando de cero podáis tener una práctica personal que se base no solamente en la apariencia física, en el movimiento externo, sino también en esto tan importante que le da la esencia, la herencia de la alquimia interna taoísta, la filosofía, el cuidado de la salud. Llevaremos a cabo esta formación a partir del mes de octubre de 2026, en bloques que podremos seguir en directo o en diferido, mediante grabaciones editadas de todos estos contenidos para que podáis ir revisándolos y avanzando así en este sistema, no solamente en su apartado técnico, desde el movimiento físico, sino también como una exploración interna, como una búsqueda de los principios taoístas filosóficos y también como un trabajo de escucha profunda, de investigación en nuestras emociones, en nuestra capacidad de estar presentes. Pero además de interesarnos buscando una práctica personal, que es la base fundamental, para quienes también os intereséis en formaros como instructores cualificados de este sistema, haremos una colaboración muy bonita con mi Shifu Chen Lixen, que va a ser quien se encargue de evaluaros mediante grabaciones en vídeo, de dar el visto bueno y de avalaros como instructores. En esta formación, a lo largo de los meses, iremos desarrollando cada uno de estos 5 animales, viendo la esencia que los diferencia, la esencia filosófica que les da coherencia como sistema, consecución de toda la secuencia como un conjunto. Así que si te llama la atención esta propuesta, no dudes en contactar con nosotros porque va a ser una oportunidad muy bonita y única de conectar con esta tradición en español, acompañado por Shifu Chen Lixen. Hasta entonces, un abrazo grande, cuidaos mucho.